Conversaciones con Ernesto Rivera. Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 5 minutos. Soy Ernesto Rivera. El próximo domingo 7 de noviembre, Nicaragua tendrá elecciones para elegir a su presidente en un ambiente político y social cargado de represión, cambios, restricciones legales a la participación política y tensión con la comunidad internacional. En medio de este triste panorama democrático, hace una semana la policía de Nicaragua allanó por tercera vez las oficinas desde donde se produce el periódico independiente Confidencial. Se llevó cámaras y otros insumos periodísticos e incluso detuvo a uno de los integrantes del equipo de Confidencial. El director de Confidencial es el ya legendario periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, quien paradójicamente acaba de ser galardonado por su trayectoria como periodista independiente con el prestigioso premio Ortega y Gasset que entrega el diario El País de España. Para analizar la dolorosa situación que vive Nicaragua, lo invité esta noche a Carlos Fernando Chamorro. Buenas noches, Carlos Fernando, bienvenido a Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto, y muchas gracias por la oportunidad de poder estar con la audiencia de Canal 13. Carlos Fernando, primero, felicitarte por el premio Ortega y Gasset que te otorgó el diario El País, por tu increíble trayectoria, por tu trabajo como periodista independiente. Gracias a este premio, yo he dicho que lo recibo como portavoz de un mensaje al periodismo independiente de Nicaragua. En primer lugar, a mi redacción, la de Confidencial y Esta Semana, que ha sido perseguida, aplastada, cerrada ya en 2 ocasiones, pero seguimos en línea, seguimos haciendo periodismo. Y al periodismo independiente de Nicaragua, también perseguido, allanado, criminalizado, y a pesar de eso, tratando de hacer buen periodismo, de informar la verdad, de investigar, de promover el debate público. Algunos de nuestros colegas, como Miguel Mora y Lucía Pineda, estuvieron 6 meses en la cárcel por el presunto delito de instigación al odio y promoción del terrorismo. Y bueno, lo que yo sostengo es que en Nicaragua, a pesar de estas situaciones y a pesar de muchos periodistas que están en el exilio, yo mismo estuve exiliado en Costa Rica 11 meses, lo cual tengo un profundo agradecimiento al pueblo y al gobierno de Costa Rica, y regresé a reclamar mis derechos a Nicaragua. A pesar del exilio, se sigue haciendo periodismo en Nicaragua contra viento y marea. Carlos Fernando, precisamente luego de la masacre de abril del 2018, como casi un centenar de periodistas y de miles de ciudadanos nicaragüenses, vos te viste obligado a exilarte en Costa Rica durante un año. Regresaste a Nicaragua en noviembre del 2019. ¿Cómo ha evolucionado desde entonces la relación del régimen de Ortega con la prensa? Bueno, la Nicaragua que yo dejé en enero de 2019 y con la que me reencontré 11 meses después era la misma, es decir, un país en estado policial. Y hablo de estado policial de facto. Aquí en Nicaragua están suspendidas por las vías de hecho las garantías constitucionales, desde la libertad de reunión, la libertad de movilización, la libertad de prensa, la libertad de expresión. Mis programas de televisión están censurados, no pueden transmitirse. Hay una prohibición de hecho contra Canal 12 para que no transmita mis programas, de lo contrario cierran el canal, y tampoco en el sistema de cable. Nosotros divulgamos nuestros productos audiovisuales exclusivamente a través de YouTube y de Facebook. De manera que la Nicaragua en la que yo he vivido, el año finales de 2019 y 2020, bueno, obviamente fue
afectada también por la otra tragedia humanitaria, que es la pandemia de la COVID-19, otra vez bajo estado policial y bajo total oscurantismo, bajo la negación del régimen de esta situación, bajo la propagación y la negligencia. Y ahora en 2021, bueno, ya sabíamos de antemano cómo se preparaba el régimen Ortega Murillo para estas elecciones que has mencionado, que ocurrirán el 7 de noviembre, y se prepararon aprobando leyes represivas. Aquí todo se hace de facto. Mi redacción fue asaltada sin una orden judicial, pero ahora también han incorporado nuevas leyes, un poco como al estilo del modelo cubano y venezolano, en el que el Estado se da facultades para reprimir de manera discrecional una vez que le atribuye a un ciudadano, a una organización, a un líder político, a un periodista, a quien sea, supuestas prácticas de terrorismo. Los policías que entraron a mi redacción, afortunadamente solo estaba el camarógrafo Leonel Gutiérrez en ese momento, si no hubieran capturado a más gente. Ellos llegaron a buscar a los periodistas golpistas. Y yo digo, Ernesto, si aquí los golpistas están en el Carmen, aquí es Daniel Ortega el que dio un golpe de Estado desde arriba, demolió la Constitución, el Estado de Derecho, la separación de poderes, masacró a la gente y después de haberla masacrado, suspendió los derechos constitucionales por las vías de facto. Y sin embargo el régimen le atribuye a los ciudadanos, a los periodistas, a las organizaciones cívicas, a los que han promovido reclamos y protestas, la tentativa de un golpe de Estado. Esa es la Nicaragua en la que vivimos y en la que nos vamos acercando a esta fecha de elecciones sin condiciones para una elección justa, ni transparente, ni tampoco competitiva. Carlos Fernando, es impresionante el panorama que describís cuando uno dice el régimen Ortega Murillo, la dictadura Ortega Murillo, parece que estuviera utilizando un calificativo político, una intención de agraviar políticamente, pero la descripción que haces es la de un espacio territorial en donde las libertades están completamente conculcadas, completamente confiscadas. La policía que entró confidencial traía una orden de allanamiento, les explicaron por qué razón se llevaban los equipos, por qué detenían al camarógrafo. La policía no traía ninguna orden de allanamiento y es la misma policía que 2 años atrás, en diciembre de 2018, asaltó nuestra redacción original, se robó todo, regresó al día siguiente a ocuparla militarmente durante 2 años y 2 meses, hasta que después el régimen decidió que ese inmueble donde los periodistas nos reuníamos para hacer noticias, para investigar, ahora lo convirtieron en una casa materna del Ministerio de Salud con los rótulos gigantes de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que son símbolos de la censura. Esa es la situación de cómo actúa la policía en el país. Pero a esta descripción que he hecho antes, perdón, pero me falta importante para actualizar a la audiencia costarricense. En Nicaragua hay más de 120 presos políticos. Ahí va justamente, Carlos Fernando. Durante muchos meses la policía nicaragüense tuvo muchísima gente encarcelada sin ningún proceso judicial en la tenebrosa cárcel del Chipote. Hoy la situación ahí, ¿cómo es? ¿Continúa habiendo presos políticos en Nicaragua? Mira, en junio del año 2019, como resultado del segundo diálogo nacional, Ortega se comprometió con la Alianza Cívica, teniendo como testigos a la OEA, a un representante del secretario Almagro y a un representante del Papa, que es el nuncio apostólico en Managua. Se comprometió a 2 cosas fundamentales: liberación total de todos los presos políticos y la suspensión de sus procesos. Y el segundo acuerdo fue el restablecimiento de todas las garantías constitucionales. Solo cumplió de manera parcial la excarcelación de una parte de los presos, recurriendo a una ley de amnistía, pero quedaron todavía 120 presos políticos. El restablecimiento de las libertades simplemente no lo cumplió. Y al día de hoy, además de los 120 presos políticos, hay por lo menos entre 80 y 120 personas que se encuentran en una condición irregular
que la podríamos llamar como arresto domiciliario de facto. Voy a mencionar dos nombres. Félix Maradiaga, precandidato presidencial, no puede salir de su casa. Está rodeado por la policía y la policía no le permite salir. Juan Sebastián Chamorro, por cierto, mi primo, que vive en el mismo reparto donde yo vivo. Bueno, la policía está en la entrada del reparto. Cuando yo salgo tengo que someterme a los chequeos y controles de la policía. Cuando sale él, que tiene pues esa condición de, digamos, de líder político, la policía se va detrás de él. Si él va a la farmacia, ahí va la policía. Si él va a la iglesia, ahí va la policía. Si él va a una reunión política. Así se hace política en Nicaragua. Y menciono dos casos porque son personas muy conocidas, pero hay excarcelados, hay familiares de víctimas de la represión que están asediados de manera permanente. Es lo que nosotros llamamos este régimen de casa por cárcel de facto. Menciono otro hecho que creo yo que es verdaderamente inusitado. En Nicaragua ha sido convertido en un delito el que los ciudadanos puedan ondear la bandera nacional. La bandera nacional se convirtió en símbolo de la rebelión, porque esta es una rebelión contra la dictadura de un partido político. Y la mayoría de la gente que salió a protestar no es ni liberal, ni conservadora, ni sandinista, ni de ninguna posiblemente bandera política. Simplemente es un reclamo nacional. Bueno, hay un joven que le clavaron 5 años de cárcel porque salió a protestar con la bandera nacional y luego le inventaron delitos comunes como tráfico de drogas y tráfico de armas. Los 120 presos que quedan ahora, si alguien le pregunta a un organismo internacional, le pregunta al régimen, van a decir que están presos por drogas, que están presos por delitos comunes. Esa es la situación, digamos, que cierra este panorama del Estado policial. Una situación realmente desesperante, asfixiante, la que vive un país entero. Durante muchos años ya llevan en esta situación con Daniel Ortega y Rosario Murillo. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos señala en un informe que la represión del gobierno de Daniel Ortega tras las protestas de abril del 2018 provocó, la cifra en Costa Rica realmente es una cifra completamente alarmante, provocó 328 muertes. ¿Cuál es la situación jurídica de esos crímenes? ¿Hay alguna instancia judicial investigando quién mató a esa gente? Todos esos crímenes, sin excepción, se encuentran en la impunidad. No hay un solo caso de un policía o paramilitar o funcionario o partidario del régimen que son señalados como los principales sospechosos de haber perpetrado esos asesinatos, algunos de los cuales fueron ejecuciones extrajudiciales, ejecutadas por francotiradores. Nadie ha sido separado de su cargo para ser investigado. Ayer fue 30 de mayo, Día de las Madres en Nicaragua, y se celebró con dolor, con luto, porque hace 3 años, el Día de la Madre, casualmente en una marcha que terminó siendo la madre de todas las marchas, en el que el pueblo de Nicaragua salió a las calles a rendirle tributo a las que en ese momento eran 90 madres. Quiere decir que en ese momento, el 30 de mayo de 2018, ya habían ocurrido 90 asesinatos. Bueno, el 30 de mayo hubo 19 más. Y nuestra labor como periodistas es reconstruir memoria, es contar esas historias de quiénes son esas personas que fueron asesinados y quiénes son sus madres y sus familiares que están reclamando justicia sin impunidad. Quizás ese es uno de los grandes cambios, yo diría, que ha habido en esta ola de protestas en Nicaragua, y es que la demanda de justicia está colocada en el centro del reclamo nacional. Es decir, aquí no se trata solamente de restituir el derecho a elecciones libres, se trata también de restablecer el derecho a la verdad y el derecho a la justicia. No se puede con este régimen. Aquí no hay una fiscalía autónoma, aquí no hay una Corte Suprema de Justicia verdaderamente profesional. Aquí se deciden los juicios políticos desde el Carmen, y eso lo dijo el mismo ex magistrado Rafael Solís, que está exiliado, por cierto, en Costa Rica, que renunció a la Corte Suprema de Justicia y se ha convertido en un importante
digamos, testigo. Mucha gente dice, bueno, él tuvo corresponsabilidad de muchas de las cosas que pasaron en el país, pero también es un testigo importante de cómo funciona la maquinaria judicial. Si no hay cambio político, aquí no habrá nunca una fiscalía especial y un nuevo sistema de justicia para poder enfrentar esos crímenes. En otros países en donde ha habido regímenes similares, recuerdo el apartheid de Sudáfrica y recuerdo con mucha claridad la voz de Mandela diciendo que no había ninguna posibilidad de reconciliar a la sociedad si no se establecía un proceso de memoria y de justicia, en donde las partes pudieran reconocerse mutuamente el dolor que se habían causado. Sí, aunque hay que hacer también una distinción o una precisión. Aquí no estamos después de una situación bélica. En Nicaragua no ha habido un movimiento armado enfrentado con el gobierno, como en efecto fue la revolución sandinista contra la dictadura de Somoza. El Frente Sandinista era un movimiento insurgente, era un movimiento armado, político-militar. Yo fui parte de ese movimiento cuando en Nicaragua se vivía bajo la convicción de que no había otra manera de salir de una dictadura que por la vía de la lucha armada. Hoy en Nicaragua, a partir de 2018, hay una convicción profunda de que el cambio es pacífico, que tenemos que hacer un cambio cívico, y eso marca una gran distinción. Ortega se empeñó en tratar de justificar la represión alegando que él era víctima de una tentativa de golpe de Estado y que aquí habían dos bandos en conflicto. Aquí no hay dos bandos en conflicto. Hay un régimen autoritario atornillado al poder, un régimen familiar. En ese sentido tiene algunos elementos comunes con lo que fue la dictadura de la familia Somoza, y por el otro lado un pueblo mayoritario que lo que está reclamando es simplemente elecciones libres, justicia, verdad, y no se trata de venganza, simplemente de que haya verdad y que haya justicia. La noción de justicia es una de las nociones más importantes en una democracia. Ahora, Carlos Fernando, el próximo 7 de noviembre hay elecciones, pero el clima de represión a los opositores es muy fuerte. El Consejo Supremo Electoral aprobó una reforma que prohíbe inscribir candidatos que apoyen las sanciones internacionales. ¿Cómo deja esa norma la participación política de los opositores? Bueno, ya de hecho aplicaron el primer acto, el primer zarpazo contra la competencia política, que fue la eliminación del Partido de Restauración Democrática, uno de los dos partidos de oposición registrados legalmente en el país, que era, digamos, la casilla de uno de los bloques opositores, que es la Coalición Nacional. De la manera completamente ilegal, el Consejo Supremo Electoral, porque unos señores pusieron un reclamo contra ese partido porque dijeron que el partido había cambiado sus estatutos, lo cual no era cierto. Dijeron que había hecho una alianza. Bueno, y sí hizo una alianza, pero una alianza de hecho, no era una alianza legal. Pero es que los impugnadores no tenían la más mínima, digamos, el más mínimo sustento para poder realmente presentar una queja contra el partido, y en cosa de 3 horas el Consejo Supremo Electoral lo eliminó. Está eliminando la competencia política, están eliminando la competencia de candidatos que, como decía antes, están prácticamente casa por cárcel. Ahora hay un nuevo proceso que se inició la semana pasada contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que preside mi hermana Cristiana, que también es precandidata a la presidencia, y le han abierto una causa por presunción de lavado de dinero, que claramente apunta a despojarla de sus derechos políticos para inhibirla como posible candidata. Además están esas leyes que has mencionado, que son la ley de traidores a la patria, la ley de agentes extranjeros, la ley de ciberdelitos y varias más que aprobaron el año pasado, que simplemente están preparadas para inhibir a un candidato o a inhibir a cualquier partido político. Yo entrevisté ayer a uno de los líderes del otro partido de oposición que todavía no han inhibido, que se llama Ciudadanos por la Libertad, la señora Kitty Monterrey, y ella decía, bueno, estamos frente a una encrucijada y en un momento determinado, que no es hoy todavía, sino que será posiblemente cerca del mes de julio
o el principio de agosto, cuando los candidatos deben inscribirse, vamos a tener que tomar la decisión de decidir si vamos o no vamos a elecciones, y si vamos en qué condiciones, y si no vamos igual. Y ese es el dilema que tiene hoy Nicaragua, porque hay una maquinaria del fraude que ya está trabajando. Aquí se reeligieron a varios magistrados al Consejo Supremo Electoral, se nombraron a otros 8 nuevos magistrados, todos son simplemente leales a Daniel Ortega y al partido Frente Sandinista. El control va desde los magistrados hasta las juntas receptoras de votos. La pregunta, Carlos Fernando, es en esas condiciones tan particulares, bueno, no presentar candidato puede dar un resultado como el que ya pasó en Venezuela. Presentar candidatos puede dar como resultado legalizar un fraude que ya se está gestando desde ahora. La pregunta es, ¿qué grado de legitimidad puede tener el resultado electoral de noviembre próximo? Mira, ya la Organización de Estados Americanos dijo Almagro, Nicaragua está en el peor escenario electoral posible, y la comunidad internacional, la Unión Europea, que tenían alguna expectativa de que se pudiera una reforma previa a esta elección, están advirtiendo de que esta elección no tiene legitimidad democrática y por lo tanto va a tener consecuencias pues, para el régimen de Ortega. La pregunta es si la participación de un sector de la oposición o de la oposición legitima una elección que no es una elección democrática. Y esos son los dilemas que tendrán que enfrentar en las próximas semanas. Mi opinión personal es que estas no son elecciones normales. No puede haber una elección normal cuando no hay libertad de reunión, no hay libertad de movilización, de manera que no se puede separar la lucha por recuperar las libertades, que solo pueden nacer de la resistencia cívica, porque la dictadura no va a devolver las libertades, hay que arrancárselas, hay que arrebatárselas, y por el otro lado, el reclamo de elecciones. No se puede ir a una elección separando la recuperación de las libertades para restablecer el derecho a la protesta cívica. Ahora, eso es muy difícil hacerlo cuando estás controlado por la policía. Entonces no hay una salida, fácil. Creo que esto es un gran dilema para todos los nicaragüenses y que la única manera es realmente gestando un proceso de unidad nacional. Ahora hay una expectativa de que si surgirá o no un candidato a la presidencia que pueda unir a toda la oposición, pero igual lo pueden inhibir, como ya van a inhibir algunos. Entonces, bueno, tienen que ponerse de acuerdo los líderes en relación a cómo enfrentar esta crisis. Una situación realmente complicada la que afrontan en Nicaragua. Un estado, como vos lo describís, completamente represivo, manteniendo el control de la prensa, inhibiendo opositores, persiguiendo, encarcelando personas. Desde aquí, desde Costa Rica, enviarte todo el cariño, la solidaridad, volver a felicitarte por ese premio Ortega y Gasset que tenés tan bien merecido. Has hecho periodismo independiente en las condiciones más adversas que se pueden plantear. Desde aquí, un enorme abrazo, Carlos Fernando. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Ernesto, y nuevamente reitero mi agradecimiento al pueblo costarricense, a la prensa costarricense y también al gobierno costarricense que ha acogido a decenas de miles de refugiados nicaragüenses en esta crisis. Gracias. Carlos Fernando Chamorro, buenas noches. Gracias. Gracias también a ustedes por estar ahí, enterarnos de lo que pasa fuera de nuestras fronteras, entender las situaciones apremiantes que se viven aquí, muy cerquita de San José, muy cerquita de Costa Rica. Enviar nuestra solidaridad con ese pueblo noble que es el nicaragüense. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.
AIA presentó Conversaciones con Ernesto Rivera.